Hola a todos y todas, mi nombre es Manuel Rivero del Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social y tengo el agrado de presentarles el taller Cuidando Nuestra Salud que va a estar brindando la doctora Rosana Quintán del área del adulto mayor de la Dirección General de Desarrollo Humano de la Intendencia de Canelones. Bueno, yo soy la doctora Rosana Quintán, médico geriatra, dependiente de la dirección del área de adulto mayor de la Dirección de Desarrollo Humano de la Intendencia de Canelones. En este ciclo de talleres me tocó abordar el tema Cuidando Nuestra Salud. En primer lugar, tenemos que definir qué es salud, y a mí me gusta mucho usar esta definición que es muy antigua, ya del año 1964, que dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Eso destaca sobre todo en la etapa de la vejez, en que es imprescindible el abordaje integral de la salud por un equipo interdisciplinario. En geriatría destacamos la capacidad funcional, que es la capacidad de ejecutar de manera independiente aquellas acciones que componen nuestro quehacer cotidiano de una manera deseada a nivel individual y social. Eso quiere decir poder seguir haciendo las cosas que nosotros hacíamos habitualmente en etapas previas de la vida. Y ahí abordamos dos términos fundamentales, que son en realidad contradictorios, ¿no? Autonomía y dependencia. Autonomía, vemos el señor mayor de la imagen superior, y la dependencia está más representada generalmente en todos los carteles que identifican a las personas mayores, que en realidad es un mito que tenemos que intentar desmitificar. La autonomía es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales de cómo vivir con las normas y preferencias propias, o sea, poder seguir decidiendo cómo queremos manejar nuestra vida. Entonces, ese es un término que se asocia fundamentalmente con el envejecimiento exitoso, que es lo que todos queremos lograr cuando llegamos a esta etapa de la vida. Por otro lado, tenemos la dependencia, que es que por la pérdida de la capacidad física, psíquica o intelectual, la persona requiere asistencia para realizar las actividades de la vida diaria. Necesitamos ayuda para realizar nuestras tareas cotidianas. Esto se mide en realidad por una escala que se llama escala de Bartel, que tiene un total de 100 puntos. La persona que puntea 100 la podemos considerar que es independiente en su autocuidado, entre 60 a 100 que tiene una dependencia leve, y la persona que tiene menos de 20 en esta escala tiene una dependencia grave o severa, o sea que requiere asistencia para la mayoría de sus actividades. Y bueno, esto es importante porque el grado de dependencia es lo que nos marca la necesidad de cuidados. Y uniendo todos estos términos que hemos detallado, tenemos el envejecimiento exitoso. La Organización Mundial de la Salud lo define como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. O sea, es la clave para tener una vejez activa, saludable, con una buena calidad de vida. Ser capaces de hacer durante el máximo de tiempo posible las cosas a las que damos valor. Acá jerarquizamos que el envejecimiento es un proceso heterogéneo, cada uno de nosotros envejece como ha vivido y hace las cosas que componen su historia, ¿no? Su rutina diaria. ¿A la próxima? Bueno, ahora en la segunda etapa vamos a trabajar, abordar el tema de cómo cuidarnos en un resumen, digamos, muy rápido y muy acotado de los cuidados de la salud. Bueno, este es un resumen que trabajamos siempre dentro de la prevención primaria, o sea, los cuidados generales de la salud en las personas mayores, ¿verdad? Ahora estamos viviendo en el mundo una realidad diferente, que es la pandemia por COVID-19. Entonces, en esta etapa cobra especial importancia que las personas mayores
abordemos y nos cuidemos siguiendo todos los protocolos de salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona mayor es la persona más susceptible de contraer la enfermedad y tener complicaciones graves, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener todas las medidas del protocolo sanitario, tanto si vivimos en nuestras casas como si vivimos en instituciones de larga estadía. Ahí es muy importante y ha implicado mucho esfuerzo el coordinar los protocolos de atención y de prevención para las instituciones de larga estadía. Bueno, ya todos conocemos el uso del tapabocas, la buena higiene de manos, evitar los lugares muy concurridos y mantener siempre 2 metros de distancia con la persona que tenemos cerca, ¿verdad? Siempre tratar de evitar las aglomeraciones porque el virus se contagia muy fácilmente. Bueno, ahora sí vamos a la presentación fuera de coronavirus. Y bueno, y vamos a hablar de algunos aspectos como son los hábitos tóxicos, el ejercicio físico, la osteoporosis y caídas, los órganos de los sentidos, el deterioro cognitivo, el consumo de fármacos y la alimentación. Los hábitos tóxicos en realidad tenemos que tratar de evitarlos en todo el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? No solo en esta etapa de la vejez. Pero tiene algunas características especiales. El alcohol tiene mayor toxicidad en las personas mayores, por eso es normal que hay gente que dice, ay, se tomó solo una copita de vino y ya está mal. Bueno, en realidad es porque se enlentece la asimilación del alcohol. Repercusión en diferentes áreas sociales, gran impacto a nivel familiar y tiene una presentación atípica. La persona mayor alcoholista, ¿verdad? No tiene las expresiones del joven, de la alegría, de la verborragia, ¿no? Sino que simplemente se retrae mucho más y puede tener cambios de carácter con episodios de agresividad. Bueno, el tabaco es un factor de riesgo vascular, ya todos conocemos que no es bueno fumar, ¿verdad? En la vejez vemos muchísimo la repercusión a largo plazo del tabaco, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el cáncer, no solo de pulmón, sino también de vejiga, de riñón, y la osteoporosis, que el tabaco es un factor de riesgo muy importante en la osteoporosis, sobre todo en la mujer. Próxima. La actividad física, bueno, es otro tema muy importante. El ejercicio es un protector y precursor de la autonomía. Y un programa de ejercicios, que esto hay que aclarar siempre, que no es ir a un gimnasio, no es hacer gimnasia en sí, sino el programa de ejercicios implica todo lo que cause movimiento y que trabaje los músculos y las articulaciones de nuestro cuerpo. Entonces, el objetivo de esto es aumentar la energía para afrontar las actividades diarias, el movernos, el hacer ejercicios, el hacer tareas diarias, caminar, hacer la huerta, bailar, todo ese tipo de actividades simples que implican movimiento, ¿verdad? Nos mantienen activos y por ende vamos a poder seguir siendo independientes por más tiempo. Recuperación más rápida de enfermedades, ¿verdad? Una buena fuerza muscular hace que tanto la musculatura respiratoria, cuando tenemos una infección respiratoria o cuando tenemos una fractura o lo que sea, nos asegura una recuperación más fácil. Mejorar el equilibrio, el ejercicio es fundamental para mantener un buen equilibrio y sobre todo también es una mayor oportunidad para conocer personas nuevas y socializar. Integrar grupos de caminantes, integrar grupos de danza, todo eso es muy importante para las personas mayores. La osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Todos sabemos, todos la escuchamos. Bueno, la osteoporosis tiene una alta incidencia, sobre todo en las mujeres. Después de los 80 años, la incidencia más o menos se equipara entre hombre y mujer. ¿Tá? Los factores de riesgo es sobre todo la edad, el fumar, el sedentarismo, ¿tá? El peso inadecuado, ¿tá? Y la complicación más frecuente y más grave son las fracturas. Las recomendaciones para evitar la osteoporosis son el ejercicio físico,
mantener un buen peso, un IMC adecuado, quiere decir la relación entre el peso y la altura de la persona, abandonar el tabaquismo y usar suplementos de calcio y vitamina D en las mujeres. Las caídas. Las caídas es otro tema que abordamos siempre en geriatría porque por su alta frecuencia, 75% de las caídas se dan en mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque son la principal causa de fractura de cadera, son una causa de declinación funcional y dependencia. Un paciente que se cae y se fractura, un gran porcentaje no recupera su estado previo al incidente. Y es un marcador de patologías subyacentes. El paciente que se cae en forma reiterada tiene que consultar porque puede existir una causa médica o un trastorno del ritmo o bajones de depresión, hipoglicemias. Hay una cantidad de factores que pueden estar marcando que el paciente se caiga. Los órganos de los sentidos es otro tema que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de una buena calidad de vida y salud, ¿no? La agudeza visual, generalmente estamos más acostumbrados a consultar al oftalmólogo cuando notamos que vemos menos. El ver menos es uno de los grandes factores de riesgo de caídas y no le hacemos tanto caso a los oídos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta a veces que el escuchar menos implica que empezamos a dejar de ir a las reuniones, que empezamos a no entender lo que dicen los amigos en un cumpleaños o la familia, ¿verdad? Entonces va causando el aislamiento social. La recomendación que hacemos es que se controlen anualmente, o por lo menos en lo auditivo, que nos controlemos cuando notamos una disminución de la audición. Bueno, el deterioro cognitivo es un tema muy largo, que daría para una charla de 1 hora, lo hemos abordado en varias ocasiones acá en esta zona, con los grupos, con la red. El deterioro cognitivo es la disminución de la capacidad de pensar, recordar y razonar, siempre en relación con el rendimiento previo del individuo, eso para diferenciarlo de los retardos mentales o de otras patologías psiquiátricas que debutan en la juventud, ¿ah? Que traduce una alteración adquirida de la inteligencia y puede ser el inicio de una demencia. Que uno empiece a tener problemas de memoria no quiere decir que vaya a desarrollar una demencia. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que diferenciar el envejecimiento normal. En el envejecimiento normal nosotros podemos tener una alteración leve de la memoria, sobre todo de la memoria a corto plazo, ¿ah? Podemos tener una leve dificultad en el aprendizaje reciente, pero el olvidarse, el perdernos en la calle o el tener problemas serios de memoria no lo podemos asociar a un envejecimiento, solamente al hecho de estar cursando la vejez. Queja subjetiva de memoria, esto es la persona que se queja mucho de olvidarse, de tener problemas de memoria, y en realidad hay otra patología subyacente que puede ser un trastorno de ansiedad, una depresión, que esté afectando eso. El deterioro cognitivo leve es una falla de memoria que no interfiere con el rendimiento cotidiano de la persona. La persona se olvida, pierde las cosas, que nos pasa a todas las edades, ¿verdad? Nos olvidamos dónde ponemos la llave, nos olvidamos qué teníamos que traer del supermercado, pero puede progresar a una demencia. El deterioro cognitivo leve hay que valorarlo, hay que estudiarlo y hay que controlar su evolución. Y la demencia es uno de los gigantes de la geriatría. Bueno, la demencia es un síndrome clínico adquirido y plurietiológico, quiere decir que tiene múltiples causas, caracterizado por el deterioro de las funciones intelectuales, que se acompaña de la declinación en la habilidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, y por trastornos neuropsiquiátricos y emocionales. Es una definición un poco larga, pero quiere decir que la persona va teniendo problemas no solamente de memoria, no solamente se olvida, sino que empieza a perder habilidades, empieza a no poder preparar una comida, empieza a no poder manejar su dinero,
y va progresando hasta etapas en que ya no conoce a sus familiares, desconoce su propia casa, y eso va causando lo que nosotros llamamos los síntomas psicoconductuales de la demencia. Es el cambio en la personalidad, los episodios de agresividad, los trastornos del sueño, el vagabundeo. Bueno, es uno de los gigantes de la geriatría, pero sobre todo impacta mucho a nivel del paciente y de su familia. Y después distinguir que la enfermedad de Alzheimer, que tanto hablamos, es la forma más frecuente de demencia, o sea, el Alzheimer es una demencia, pero no todas las demencias son enfermedad de Alzheimer. Hay muchas otras causas de demencia, la demencia vascular, la demencia por Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy, una cantidad de causas de demencia. O sea, el Alzheimer no es la única demencia, si queda claro el concepto. Bueno, me faltó un poco la parte de los fármacos, el uso de fármacos, que no hice una lámina. Tener en cuenta que los medicamentos tenemos que usar prescriptos por médico y siempre cumpliendo estrictamente la posología, o sea, la forma en que los tenemos que tomar, ¿verdad? Y bueno, y la parte de alimentación, que es otro tema fundamental en el cuidado, va a ser abordado en otro taller por una compañera nutricionista de CRAMI, así que quería redondear con este concepto, que es necesario brindar a las personas de edad el mismo acceso a la medicina preventiva y curativa. No solamente tenemos que curar en medicina, también hay que prevenir y también hay que acompañar cuando la persona ya tiene una enfermedad, ¿verdad? Y a la rehabilitación de la que gozan otros grupos etarios. No discriminar por edad, como fue planteado por las compañeras de la red de adultos mayores, y luchar para que las personas mayores tengan una asistencia digna y una buena calidad de vida.